Un feliz sábado, queridos hermanos, amigos, bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección ya número 7, que lleva por título esta semana La derrota de los asirios. El versículo de memoria se encuentra en Isaías 37:16, que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Sabes quién dijo este versículo o quién dijo esta frase hermosa? El rey Ezequías. En los momentos más duros, en el momento donde estaba sitiado, amenazado e incluso prácticamente humillado por el ejército enemigo, él puso su confianza en Dios. Vamos a estudiar la lección de esta semana siguiendo el ciclo de aprendizaje. Vamos al motivo. ¿Sabes? Los asirios no eran un imperio tan bonito que digamos. No era un imperio que le gustaba negociar, evitar la guerra. No, no, los asirios eran gente que le gustaba conquistar y humillar. Y no solo humillar, sino devastar todo lo que había a su alrededor. Llegaban, por ejemplo, a hacer que los reyes enemigos besaran los pies del rey asirio. No les importaba nada. Jehú incluso fue uno de los reyes de Israel que fue sometido e incluso tuvo que besar y pagar un alto tributo a Siria. En realidad, por ejemplo, la toma de Laquish ya en el tiempo de Sennacherib fue una cosa terrible. Podemos ver, de paso les dejo como tarea que puedan revisar a todos los que les gusta este asunto de la arqueología, la historia bíblica, puedan ver cómo se conquistó Laquish. Ustedes ven acá, pueden ver aquí con la fichita, que ellos pusieron rampas para ingresar por la ciudad amurallada. Los judíos ahí tirando piedras, flechas, pero ellos tenían unas armas que para ese momento eran devastadoras. Dijo alguien que la guerra no se gana con soldados, sino con armas, y los asirios tenían armas realmente de ese momento las mejores. Pero no solamente eran conocidos por su forma de conquista, sino también por la crueldad, como mencionamos hace un momento. Aquí puedes ver, por ejemplo, cómo ellos empalaban a los soldados, a los que se oponían y los ponían como un cerco. Imagínate un cerco, ¿no? Cuando hemos cercado para los campamentos ponemos palos y soga, ¿no? O soguilla. Sin embargo, ellos, ¿cómo cercaban o ponían en evidencia que habían pasado por una ciudad? Tú llegabas a esa ciudad y veías gente empalada, soldados empalados. Una situación terrible, ¿verdad? Bueno, esta es una de las esculturas en la pared del rey Sennacherib, en su palacio que él mandó construir, que queda hasta ahora, y pueden revisarlo ahí en el internet si gustan, y pueden ver, por ejemplo, dos escrituras cuneiformes. En una de ellas dice lo siguiente: Sennacherib, rey del mundo, rey de Asiria, sentado sobre un trono, y el botín de Laquish desfila ante de él. Laquish era una ciudad importante de Judá, quizá una de las más importantes después de Jerusalén, que tenía soldados, tenía formas de defenderse, estaba en un monte, parecía difícilmente de que pueda ser dominada, pero los asirios no, para ellos no había nada difícil y la conquistaron de manera terrible. En este, en este gráfico podemos ver también otra escritura que dice: tienda de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Qué nos dice esto? Primeramente nos dice que lo que la Biblia dice se corrobora con la historia y la arqueología. Hay muchos datos históricos que hoy día nos hablan de lo que la Biblia ya decía desde tiempos antiguos. Entonces debe confirmar esto nuestra fe de la veracidad de la palabra de Dios. Vamos al explorar dos puntos importantes. Vamos a ver la caída de Asiria y la caída de Ezequías. Ahí vamos a verlo en breve. En cuanto a la caída de Asiria, es bueno recordar que ya Salmanasar V había sitiado y destruido Samaria y llevó a todo Israel a Siria en el año 712 a.C. Ya los judíos tenían la mentalidad de quiénes eran los asirios. Le tenían más miedo a los asirios que a otros enemigos. También podemos ver en Isaías 36, 1, 2, que después de unos años, después de Salmanasar, ahora otro emperador otro emperador asirio ahora va a conquistar las ciudades de Judá. Y el que conquista Laquis fue nada más y nada menos que Sennacherib, como hemos visto hace un momento.
Fíjate, ahora vamos por favor en el libro de Isaías 36, básicamente ahí está esta parte, algunos detalles de Asiria. Mira cómo Asiria se burla del pueblo de Dios. En el versículo 4 le dice lo siguiente, decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿cómo lo presentan? El gran rey, tú eres un reycito. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Y él empieza a decir, ¿no? ¿Quién te vas a confiar? ¿En Egipto? Le dice, ¿en quién vas a confiar? ¿En Jehová? ¿En quién vas a confiar? Incluso en el versículo 8 le dice lo siguiente, ¿no? Ahora pues yo te ruego que hagas un trato con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes que los monten. Fíjate, el copero mayor, ¿no? El capitán de Asiria va y le dice, a ver, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Yo hasta te regalo caballos, pero ni siquiera tienes tú 2000 jinetes. Y era cierto, humanamente era cierto, no tenía las armas que tenía el rey asirio. Pero Asiria, a través de sus portavoces, a través de la actitud del rey, también se empezó a decir algo que se repite constantemente. Asiria dijo que Dios no los podía salvar. Ciertamente Jehová nos librará, dice, ¿no? Ellos dicen, no hagas caso a Ezequías, no confíes en Dios. Qué interesante, ¿no? Satanás siempre quiere desanimarnos, siempre dice, no, Dios no va a poder, Dios no te va a ayudar. Vemos también que Asiria también le ofrece a Judá una alianza, ¿no? El versículo 16 le dice así, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo la paz y salid a mí y coma cada uno a su viña. Mira, ríndanse, yo les voy a dar de comer. Amigos, ¿ustedes creen que iba a cumplir eso los asirios? Por supuesto que no, solamente ellos querían, como se dice, ya estaban cansados seguramente de pelear, no querían perder ni un soldado más, pero ellos estaban dispuestos a hacer todo con tal de conquistar al pueblo de Judá. El versículo 18, ellos dan a entender que Dios es hasta mentiroso, porque dicen, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamá, de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefabaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mis manos, para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? Amigos, ¿es Dios mentiroso? Ellos, claro, le dicen a Ezequías, Ezequías les miente, pero Ezequías confiaba en Dios. ¿Sabes? Este Asiria se parece un poco a Satanás, ¿no? Que siempre nos desanima, que siempre nos dice, no, Dios no te va a ayudar, mejor haz un trato conmigo, yo te puedo ayudar. Cuán inteligente es el enemigo para tentarlos. Y esto ya desde antes. También vemos aquí que cuando esto ocurre, los líderes se quedan callados porque Ezequiel les ha dicho, no le digan nada. Y es cierto, con el enemigo no se habla, se calla. Se callaron y fueron a Ezequías y rasgaron sus vestiduras. Y dice el capítulo 37, 14, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y luego subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Señor, Asiria no se ha metido conmigo, no se ha metido con el pueblo. ¿Con quién se ha metido? Se ha metido contigo, Dios. Cosa terrible es enfrentarse a Dios. También vemos que Asiria había atacado al Santo de Israel, y ahí ya lo dice claramente Ezequías en su oración, ¿verdad? Dice así, perdón, Isaías lo dice así, dice el versículo 23, Isaías 37, 23. ¿A quién ultrajaste y contra quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Ay, 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 hermanos, ahora, ¿qué pasó con Asiria? Cuando el ser humano enfrenta a Dios, ¿cómo termina? Destruido, humillado. Y el versículo 29 dice, Isaías 37, 29 dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha llegado a mis oídos. El problema, hermanos, primeramente de Asiria era su arrogancia, su orgullo, el pensar que ellos eran los más poderosos, cuando más grande que ellos y que todos, ¿quién es?
es Jehová Dios. Otro punto importante es que Asiria confiaba en su ejército, pero Judá confiaba en Jehová. El versículo 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento. ¿Cuántos ángeles se necesitó? Un solo ángel. ¿Peleó el pueblo de Judá? No peleó. ¿Sabes? Los asirios siempre ponían todos ponían, en donde ellos conquistaban, dibujaban, hacían sus figuras para que todos supieran que habían vencido y gobernado esa ciudad, como en el caso de Lac. Pero no hay una escritura del pueblo de Judá, de Jerusalén. No hay. ¿Sabes por qué? Porque Dios peleó por Jerusalén. Asiria cayó por su arrogancia, por su violencia, por burlarse del pueblo de Dios, por decir que Dios es mentiroso, por menospreciar al Hijo de Dios, por despreciar lo que Dios era realmente para el pueblo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Destrucción. Queridos amigos, no importa lo que estemos pasando, la situación que estemos pasando, tarde o temprano Dios nos librará de esto. Amén. Tarde o temprano. En segundo lugar, vamos a ver ahora la caída de Ezequías. Miren, hay algo interesante. En la lección se habla mucho de Ezequías. Yo voy a hacer acá un resumen breve, tú lo puedes profundizar más. Ezequías fue diferente a su padre Acaz. Acaz era un rey malvado. Ezequías promovió un reavivamiento y una reforma. Segunda de Reyes 18, 3 al 4 lo resume, pero si tú tienes tiempo, lee Segunda de Crónicas 29 al 31. Hace un reavivamiento con la palabra de Dios, hace las reformas de los sacerdotes, hace reformas que trascienden al pueblo de Dios. Amigos, Ezequías era un hombre de Dios, un hombre poderoso, un líder ejemplar, uno de los líderes más influyentes después de David y Salomón, muy seguramente. Ezequías era un líder espiritual. El versículo 5 de 2 de Reyes 18:5 dice que él confiaba porque Jehová era su esperanza. Qué hermoso. Y tú lo ves en muchas partes. Ezequías confiando en Dios en toda situación. Ezequías prosperó por su fidelidad en todo, en todo. Prosperó en todo por su fidelidad con Dios. Así dice el versículo 7 de 2 de Reyes 18. Pero Ezequías no escapó de los problemas. Algunos piensan que porque ya uno está con Dios, hace reavivamiento, reforma, ya no debe sufrir, pero fíjate que no fue el caso de Ezequías, ni del pueblo de Judá. Quinto lugar, vemos que Ezequías se preparó para la guerra. Ezequías no dijo, bueno, voy a orar, nomás no. Ezequías fortaleció las murallas, cortó el agua para los enemigos y que el agua esté solamente con ellos, animó al pueblo. Ezequías preparó al pueblo, preparó y se preparó con todo. Ezequías era un hombre de oración. ¿Cuántas veces vas a encontrar Ezequías oró? Fue amenazado, Ezequías oró. Cuando se enfermó, oró. Ezequías era un hombre de oración. En séptimo lugar, también vemos que Ezequías temía morir. ¿Sabes? Ezequías vio cómo los asirios cayeron. Imagínate aquel día que él se levantó y salió y vio todo el ejército asirio muerto. Ezequías dio gloria a Dios. Ese momento ahí tú puedes leerlo, ¿no? En lo que él escribe, ¿no? Cómo Dios actuó. Tú lees en Isaías 37, él menciona varios detalles de la gratitud que él siente. Pero cuando él se enferma, le dio miedo. Viene Isaías y le dice, alista tus cosas, prepara tu ataúd, que ya vas a morir. ¿Cómo te sentirías? No, no es fácil. Algún compañero, pastor, comentaba, no es fácil estar entre la vida o la muerte, no es fácil. Y amigos, hay que estar allí. Y la verdad, los que han pasado por esto saben que es una situación difícil. ¿Quién no tendría miedo a morir? Aún un hombre de Dios. En octavo lugar, Ezequías recibió a los babilonios, pero solo les mostró las cosas materiales y se olvidó de mostrarles a Dios. Ezequías tenía miedo a morir. Él pide a Dios, Dios le dice, yo te voy a dar más tiempo de vida, le da una señal, retrocede 10 grados el sol, pero ese milagro al poco tiempo de la sanación de Ezequías, todos habían quedado admirados. Los babilonios eran astrónomos, ya desde ese tiempo, astrólogos también, pero querían saber qué pasó, se enteraron, ¿no? Y eso que no había periódico, WhatsApp, Facebook, nada, ni Google, nada.
y se enteraron y fueron hasta el rey Ezequías, ¿no? Manda, Emil Merodach manda, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? Merodach Baladán, perdón, ¿qué dice? Manda a sus embajadores para ver qué pasó, que Ezequías le cuente qué pasó. Pero ¿qué hizo Ezequías? Le mostró las cosas que Dios había hecho. Le dijo, no, siéntense, les voy a contar. No, Ezequías se olvidó de Dios y solo le mostró la gloria de su palacio. Le mostró, si tú lees ahí el versículo 2, se regocijó con ellos Ezequías, dice, y les mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro de las especies, los ungüentos preciosos de toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. Y no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Sus. Todo era suyo, todo era de él. Los hombres de Dios también se llenan de orgullo, amigos. También los hombres de Dios podemos caer en este asunto como Ezequías. Dice en Isaías 39:4, Isaías va y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿quién te ha visitado? Ah, vinieron unos embajadores aquí de Babilonia. Y Isaías le hace la pregunta, ¿y qué vieron en tu casa? Y ahí Ezequiel dice, vieron mi televisor de 60 pulgadas, ¿ah? Vieron mis muebles finos, vieron mi tapete, vieron mis ollas, vieron mi reloj, vieron mis zapatillas, vieron mi laptop, vieron mi celular. Saben, amigos, nosotros estamos todos los días a un paso así del pecado. Vieron mis diplomas. Queridos amigos, Dios no está diciendo que no seamos felices con lo que nos da. Dios nos está diciendo que nosotros debemos hablar más de lo que Él hace por nosotros, que lo que Él nos ha prácticamente dado, bendecido. Tenemos que hablar de Dios como el centro de nuestra vida y no como el que hace favores y solamente da a sus hijos. Fácil es llenarse de orgullo, fácil es llenarse de egoísmo. Pero sabes que la historia no termina ahí. Si tú lees 2 de Crónicas 32:26, dice que Ezequías, después que se enalteció su corazón, reconoció su pecado, se humilló y se arrepintió. Amigos, ¿cuán importante es esto? Podemos caer, podemos algún momento ser humillados incluso. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? Pero por favor, en el nombre de Dios, tenemos que arrepentirnos. Amén. Dios está esperando de nosotros lo mejor. Si Dios permite que estemos alrededor de algunas personas, no solamente es para que seamos buenos amigos, sino es para compartirles el mensaje. Ezequías se arrepintió. Dice que por ese arrepentimiento Dios no lo castigó en ese mismo momento, pero el castigo finalmente llegó. A veces las consecuencias de nuestras acciones no caen sobre nosotros, sino caen sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, por nuestras malas decisiones. Por eso, amigos, es mejor buscar a Dios cada día, cada mañana, con mucha humildad y oración. Voy terminando con el aplica, tercera parte. Ya estamos terminando. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Interesante es esto, ¿no? Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. No en las capacidades, no en el ejército, no en las estrategias, no en los recursos, no en los dones, en Dios. En este momento difícil que pasamos en todo el mundo, en nuestro país, nuestra confianza debe ser más segura en Dios. Él dice, le ha confiado a los hombres habilidades y talentos para que puedan desempeñar una parte importante en su obra. Qué hermoso, Dios nos ha dado dones y talentos para hacer su obra, pero dice, cuídense de exaltarse a sí mismos. Cuídense. No lo haces tú, no lo hago yo. No son los dones y talentos. Eso que Dios nos ha dado es para ayudar, es para salvar, para servir. Por favor, cuidémonos de no exaltarnos,
Si hay algo que exaltar, que sea Cristo Jesús. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora sí a la última parte. Él crea. Hay dos énfasis, fidelidad y misión. Número 1, seré fiel a Dios a pesar de las dificultades o situaciones que puedo estar pasando. No importa dónde estás, no importa cómo estamos enfrentando esta situación, cuán difícil estamos pasando, por favor, en el nombre de Dios, sé fiel a Dios. No es otra cosa que serle fiel, amarlo a Él, ponerlo en primer lugar, ser íntegro en nuestros principios para que Dios pueda ver con agrado nuestro amor, para que Dios pueda aceptarnos como tal. ¿Está bien? Intentemos ser fieles a Dios. En segundo lugar, estaré listo para compartir el Evangelio con todas las personas que Dios pone en mi camino. ¿Qué te parece? ¿Podemos hacer esto? No seamos como el Ezequías que se olvidó de predicar y se puso a mostrar cosas y no al Dios. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de hablar de Dios? ¿Cuántas veces? Hablamos de muchas cosas, pero menos de Jesús. Y esta lección nos desafía. Si no predicamos de Jesús, vamos a caer. Si no compartimos de Jesús, podemos estar perdiendo la oportunidad de la salvación de muchas personas. Y termino animándote a participar de la semana de este jueves 18 al 27 de febrero. Participaremos todos del programa de los 10 días de oración, Primero Dios, titulado esta vez, Familias Fieles hasta el fin. Que Dios te bendiga, un feliz sábado, que Jesucristo pueda ser el primero en tu vida, todos los días de tu vida. Un feliz sábado, Dios te bendiga.